Capítulo 31. Recuerdos. Parte 2. No entendía por qué estaba teniendo aquellos recuerdos después de tanto tiempo. Mientras miraba por la ventana, pensaba en lo mucho que mi mente debía odiarme para darme ese tipo de imágenes, sobre todo porque odiaba demasiado pensar en ellos. Era cosa del pasado, y allí debían mantenerse. Nam comía tranquilamente y, por un instante, me sentí mal, pues devoré todo del plato como si hubiera estado sin comer desde hace días. Ella estaba ajena a todo lo que sucedía dentro de mi cabeza y sabía que, si le mencionaba algo, iba a insistir en que le contara todo y, sinceramente, no estaba de humor para hablar al respecto. Me sentía agotada por el vuelo y deseaba dormir durante varias horas seguidas. ¿Por qué boxeo femenino?, preguntó con curiosidad, jugando con la copa vacía. Kai mencionó que es lo más famoso hoy en día, me explicó, limpiándose los labios al terminar de comer. Además, como te dije, hay 2 atletas que al parecer son la sensación. Me estuvo comentando algo al respecto ayer, pero no le presté atención. Me río de lo que dice. ¡Qué gran novia!, dije con sarcasmo. El joven mesonero se acercó para retirar los platos. «Tráenos el postre, por favor», pidió amablemente. Nam me miró nuevamente. «Estaba ocupada con las invitaciones, ¿ok?», me respondió con enojo, haciéndome reír. «Pero sí escuché». Giró los ojos. «Son contrincantes. Al parecer han tenido 4 peleas y han quedado empatadas en cada una». Pasó su dedo por el borde de la copa. Kai dice que una sola pelea de ambas es suficiente para que el país se siente a mirar. Abrí los ojos en sorpresa. Quiere decir que, sin duda, crean bastante audiencia, comenté, moviéndome en la silla y girando un poco el cuello. ¿Confías en esa idea? No te la estaría diciendo si no confiara. Me sonrió. Quiero que este hotel sea el inicio de la marca Sarocha. Sonreí ante lo que dijo. Y comenzar con una inauguración de ese nivel sería majestuoso. Tamborileó los dedos en la mesa. Podríamos hacer que se hospeden en el hotel, generar entrevistas, una imagen. Movió las manos mientras hablaba. Bien, me reuniré con Kai, le dije, haciendo que diera un grito de emoción. De nuevo, varias personas nos miraron. Mantén la calma. La reprendí, moviendo la mano cuando el mesonero colocó el postre frente a mí. Observé el delicado manjar y leí las letras escritas en chocolate oscuro. Nam me miró con emoción. «Feliz cumpleaños», sonrió tiernamente, susurrando las palabras para mí. «Disfrútalo». Le sonreí con cariño a mi mejor amiga. A pesar de saber mi completo disgusto por mi cumpleaños, ella parecía querer cambiar aquel pensamiento. Durante muchos años siempre me ha dado obsequios o simplemente compra para mí un postre, dejando que lo disfrute a su lado, en silencio. Sin embargo, aquellas palabras generaron un nuevo recuerdo desagradable. 7 años atrás, Bangkok, Tailandia. Estaba tan nerviosa al punto de querer vomitar. Me sentía enferma y sin ánimos de querer caminar, pero era algo que debía hacer. Era necesario escuchar lo que tenían que decirme. No había dormido nada, y mantenerme en la mansión no era algo que quisiera hacer. Al llegar a mi antiguo penthouse, pensé en que quizá podría descansar un poco, pero fue algo que nunca ocurrió, pues a las 2 horas llamaron al teléfono de Nam, mencionándole que debía ir a la oficina de policías, ya que habían descubierto algo. Al llegar al edificio, mi estómago no estaba dispuesto a cooperar, pero tampoco podía dejarme vencer por aquella sensación. Los nervios y el miedo estaban haciendo de mí su saco de boxeo. Cuando entramos, Billy nos recibió con el agotamiento reflejado en su rostro.
tomando mi mano, me guió por el lugar, dejando a Nam en la entrada, al parecer indicando que esto solo era para mí. Frin, él me tomó de los hombros. La persona que está del otro lado pidió que deseaba hablar solo contigo. Mi corazón comenzó a palpitar rápidamente, haciéndome sentir ansiosa. No ha querido cooperar y solo pidió una reunión contigo. Asentí, llevando mi mano a mis labios para comenzar a morderme las uñas, pero él me sujetó, impidiendo que lo hiciera. Estaremos del otro lado, observando y grabando todo. Volví a mover mi cabeza sin saber qué decir. También debes saber que apenas salgas de aquí, la encarcelarán y su juicio será lo más pronto posible. Negué rápidamente, pero él acarició mis hombros. Tu mamá está moviendo a las personas para que todo sea más rápido, así que tienes que hacer que se detenga apenas salgas. ¿Quién es?, pregunté. Él tragó saliva, suspirando fuertemente. Hay muchas pruebas en su contra, y ahora mismo, lo que sea que te diga no ayudará mucho a ser libre. Me abrazó, acariciando mi cabeza. Billy se alejó de mí rápidamente, dirigiéndose hasta la puerta del otro lado. Suspiré profundamente y respiré varias veces, tratando de calmar mi agitado corazón. Sentía cómo la ansiedad se apoderaba de mi cuerpo, haciendo que percibiera todo en cámara lenta. Al abrir la puerta, fue como si toda la sangre de mi cabeza se fuera a mis pies. La persona del otro lado me miró con completo odio reflejado en sus ojos. Tenía las manos esposadas sobre la mesa y, con solo observar el movimiento en su cabeza, me di cuenta de que todo se había salido de mis manos. Cerré la puerta, dándole la espalda por varios segundos, tomando toda la fuerza dentro de mí para encararla. Jamás imaginé que algo como esto sucediera. Habló fríamente. Cuando me giré, ella estaba observando el enorme espejo en la habitación, suspirando. Menos que tú desconfiaras. Charlotte, la llamé. Solo queremos que nos digas la verdad. La verdad es la que ya sabes. Somos inocentes, habló con firmeza. Pero acorralar a mi hermana de ese modo es algo que, sin duda, demuestra lo estúpidos que pueden llegar a ser. Me senté frente a ella, tragando saliva. Ella no conoce nada de la vida de mi padre, solo yo. ¿Acorralarla de ese modo? ¿Acusarla? Se rió. Los cobardes aquí son ustedes. Las pruebas están. Las pruebas mienten. Charlotte golpeó la mesa, colocándose de pie. Las cadenas que rodeaban las esposas le impidieron moverse, por lo que volvió a sentarse. Pensé que amabas a Becky. Cerré los ojos, deseando que mi madre no estuviera del otro lado. Pero ahora veo que solo eres como cualquier millonario. Piensan solo en ustedes, piensan que cualquier persona los quiere robar. Nadie de mi familia quiere tu estúpido dinero. Me miró fijamente. Mi padre pudo vivir en la calle, pero nunca nos enseñó a robar. Jamás nos enseñó algo como eso. Siempre luchó por darnos una excelente crianza. Movió un poco las manos. Pero ustedes solo ven las clases sociales. Señalan al que no tiene por no señalarse entre ustedes. Charlotte, cállate, me dijo con desprecio. Solo cállate. Elevó las manos. No van a saber dónde está mi hermana ni mi padre, y si debo ir a la cárcel, solo espero que la culpa que sientan cuando se den cuenta de que somos inocentes sea mucha. Me levanté de mi lugar, caminando hasta la puerta. «Feliz cumpleaños, Frin, disfrútalo», dijo con frialdad. «No vas a saber nunca de mi hermana o de mi familia, y créeme cuando te digo que esto jamás te lo perdonaré». Le sonreí a Nam mientras comía el postre en silencio, observando cómo ella también probaba de su plato. Nos dejamos invadir por el cómodo silencio entre nosotras. Los murmullos en el restaurante se elevaban cada vez que las personas comenzaban a charlar más animadamente,
pero nuestra mesa era la más tranquila del lugar. Disfruté del sabor del postre, distrayéndome de aquellos recuerdos tan horribles. Nam me observaba detenidamente. Bebió un poco de vino y luego aclaró su garganta. Al verla, noté la expresión extraña en su rostro. ¿Tu madre ya te llamó?, suspiré cuando preguntó, asintiendo. Lo hizo antes de despegar, le respondí bebiendo vino. Me dijo todo. No puedo creer que fuera capaz de hacer algo como eso. Deberías saber lo capaz que es de hacer cualquier cosa, dijo Nam con reproche, mirando por la ventana. Fue capaz de muchas cosas en el pasado. Esto es solo un pasatiempo para él. La obsesión que tiene contigo parece aumentar a medida que pasa el tiempo. Él no sabe lo que hace, Nam, le dije, sintiendo su mirada acusadora sobre mí. ¿En serio me estás diciendo eso? Hice una mueca, ignorándola. Él hizo que una persona inocente estuviera en la cárcel. ¿Lo estás defendiendo? No lo estoy defendiendo, me quejé, mirándola con enojo. Ir a la casa de tu madre, se burló. Debería agradecer que los guardias de seguridad fueron amables con él. Olvídalo, le susurré, mirando por la ventana. Ya no tiene importancia. La tiene cuando amenaza de ese modo, dijo, soltando la pequeña cucharilla y limpiándose los labios con la servilleta. Tarde o temprano sabrá que estás aquí. No tiene dinero, le recordé. Le será imposible tratar de venir aquí. Aparté el plato haciendo una mueca. Siempre tuvo problemas, solo necesitaba ayuda. Lo tratas como un niño. Miré fijamente a Nam sintiéndome algo molesta. Siempre lo justificas. Él tuvo malos tratos por su padre y su madre no hizo nada al respecto. Nam solo negó, ignorándome. Ya perdí el apetito, gracias por el postre. Me levanté de la silla y comencé a caminar, escuchando sus pasos detrás de mí. En cuanto entramos al ascensor, el silencio se vuelve tétrico e incómodo. Ambas nos mantenemos distantes luego de aquel intercambio de palabras. No quería recordar a Heng, no quería recordar lo que hizo, pero nuevamente las imágenes del pasado llegan a mí, como una película pasando por mis ojos. 6 años atrás, Bangkok, Tailandia. Permanecía en el sofá del penthouse, cambiando los canales del televisor. No me sentía con muchos ánimos, y la soledad algunas veces se volvía algo enloquecedora. El cachorro a mi lado jugaba con mis dedos mientras trataba de distraerme un poco, evitando los malos sentimientos dentro de mí. Unos minutos pasaron cuando la puerta sonó, haciéndome saber que Billy había llegado. Al girar mi rostro, me sorprendí no solo por él, sino por la compañía que trajo consigo. Me puse de pie rápidamente y acomodé mi ropa, pasando mis manos por mi cabello, sintiéndome avergonzada por la imagen tan desastrosa que tenía en ese momento. Sin embargo, el hombre solo sonrió, caminando detrás de quien en algún momento fue mi esposo. Creo que será mejor que te sientes. El tono de Billy era serio. Por un momento me asusté, pues normalmente no era alguien que hablara tan seriamente, y al ver cómo Nam también parecía compartir el mismo sentimiento, me alarmé. ¿La encontraron? Evitar pensar en Becky me era casi imposible. A pesar de todos los intentos que se hicieron para que Charlotte nos dijera dónde estaba, fueron desperdiciados. Aún quedaba un poco de esperanza en mí. Sin embargo, su hermana mayor era incluso más protectora de lo que pensaba, tomando ella toda la culpa de los cargos. No. Nam habló con tranquilidad mirando a Kai, quien se aclaró la garganta. Señora Sarocha, ustedes contrataron mi agencia debido a las excelentes calificaciones que hemos conseguido en cuanto a seguridad, dijo Kai, sujetando con fuerza la carpeta de documentos en sus manos. Desde hace 2 meses no he descansado para poder limpiar el completo desastre
que mantenía el señor Heng con sus servicios y... Kai se quedó en silencio por un momento, mirándome fijamente. Hemos encontrado algo que tal vez comprometa mucho la posición del señor Heng. Lo miré sin entender, tomando un pequeño cojín a mi lado. ¿De qué estás hablando? Miro a Billy y a Nam. A juzgar por la expresión de ambos, probablemente ya saben lo que Kai me dirá. Encontramos una dirección IP en la laptop que pertenecía a Rebecca Armstrong. Pongo mis manos debajo de mi barbilla, apoyándome en ellas y cerrando los ojos, escuchando atentamente. Esta coincide con la dirección IP de la computadora y el teléfono del señor Heng. También encontramos otras coincidencias en un dispositivo electrónico a nombre de Malí, quien, tengo entendido, es la hermana. Asiento mirando el suelo. También indagamos en los movimientos de dinero que se hicieron para las fechas que marcan estas hojas. Saca las hojas que había leído hace un año, cuando ocurrió todo. Y esas transacciones fueron hechas desde un solo dispositivo, excepto la última. Señala la hoja. Esa se hizo a través de la computadora de Rebecca. Me pongo de pie, pasando mis manos por el rostro y suspirando fuertemente. Tómate un tiempo si lo necesitas. Escucho la voz de Nam, pero niego. Continúa, le indico a Kai, girándome para mirarlo. El señor Heng no es alguien muy listo cuando trabaja por impulso, Kai menciona sacando unas fotos. Estas son fotos del video de seguridad. La fecha es de un día antes de que la transacción se hiciera. Él tenía consigo la laptop de Rebecca. Cruzo mis brazos, sintiendo cómo mi pecho se contrae ante sus palabras. Mi pecho se llena de dolor cuando comienzo a entender lo que Kai trata de decirme. El recuerdo de Becky llega a mi cabeza como si quisiera revivir aquel momento tan doloroso para ambas. Su rostro de miedo, su desesperación por aclararme que jamás haría algo así, y cómo le dije con frialdad que no podía creerle. La culpa me invade inmediatamente al comprender lo que seguiría después de esto. La había perdido completamente. Frin. Billy me llama, pero yo lo ignoro. Me arrodillo en el suelo, sintiendo cómo mi corazón duele, dejando salir las lágrimas. Todo este tiempo ella fue inocente. Heng planeó esto. Pongo mis manos en mi pecho y pando por el llanto fuerte. Las cuentas bancarias también eran falsas. Utilizaron el nombre de los tres, pero todo el dinero era dirigido a su empresa. Kai continúa, sacando más documentos. La empresa de Heng estaba en quiebra. Nam se acerca a mí, sujetando mi rostro. Su hermana inculpó a Mark, porque ella es la madre de Charlotte y Becky. Suelto un gemido de dolor cubriendo mi rostro. Ella hizo todo esto, planeó todo. Nam me abraza, sujetándome en sus brazos. Nos contactamos con el tío de Becky. Billy se acerca a mí. Al parecer, él le otorgó la casa a Mark, debido a que Malí había sido sacada del testamento de sus padres. Oh, no. Es lo único que puedo decir, sujetando mi cabello y alándolo, tratando de causarme el mismo daño que le pude causar a su familia. Charlotte. Elevo mi mirada, sujetando la camisa de Billy con desesperación. Antes de venir hablé con el abogado. Él sujeta mis manos tratando de tranquilizarme. Charlotte estará libre hoy mismo. Tenemos que ir por ella, decirle que nos diga dónde está Becky y... Frin. Nam me interrumpe. Lo que hicimos a esa familia no se puede perdonar. Me mira con tristeza. No creo que Charlotte nos quiera ver. El llanto nuevamente brota de mí. Me siento desesperada y culpable por lo que había hecho. Todo aquello fue causado por Heng, y yo fui una estúpida por no verlo. Al salir del ascensor, camino a pasos lentos hasta el auto. El chofer, llamado Jackson, se encontraba dentro acariciando la cabeza de Bombón.
Al vernos, salió rápidamente para abrirnos la puerta. Me mantengo aún en silencio, sabiendo perfectamente que, una vez más, estoy equivocada y Nam tiene razón. Recordando las veces en que intenté justificar a Heng solo para que no recibiera más desprecio del que había soportado de pequeño. Tal vez soy culpable por tener un corazón tan blando. Recordar el pasado de él solo causaba tristeza en mi interior, y pensar que, después de saber la verdad, todos lo rechazamos, fue aún peor. Él no tenía a nadie. Su madre confesó todo, al igual que su hermana, y él se quedó solo. El auto se pone en marcha, guiándonos por la enorme ciudad. Al ser esta mi primera vez aquí, siento curiosidad por conocerla, pero sabía que tendría que ser después del trabajo o cuando tuviera algo de tiempo libre. A pesar de que sabía que Nam y yo no duraríamos siempre enojadas, me mantuve en calma en el auto, sintiendo cómo la atmósfera poco a poco se relajaba. Sin embargo, me fue imposible no recordar aquella culpabilidad que tanto me invadió durante años, siendo incluso la causante de que tomara terapia debido a los intensos ataques de ansiedad que comenzaron a darme. Trato de respirar con tranquilidad, alineando mis pensamientos y dejando de lado los malos recuerdos. Hablar de Heng siempre iba a causar un caos en mí, y ella lo sabía muy bien. Pero era imposible no mencionar el hecho de que apenas salió de la cárcel por su buena conducta, se dirigió inmediatamente a la casa de mi madre, preguntando por mí. Tal vez justificarlo tanto solo era mi forma de evitar aceptar que comenzaba a despreciarlo por todo lo que me hizo. Jackson sale del auto en cuanto estaciona frente al hotel, abre la puerta y luego se dirige a la parte trasera del auto, sacando mi equipaje. Sigo a Nam mientras sostengo a Bombón en brazos, tarareando una canción. Mi mejor amiga habla con la recepcionista, quien le entrega 2 llaves, al parecer ya conociendo mi hospedaje. ¿Quieres que me quede contigo?, rompe el silencio en cuanto entramos al ascensor. Estaré bien. Tomo la llave de su mano y salgo del ascensor cuando llegamos al piso indicado. Frin, ella me llama. Lo siento. Se disculpa, abrazándome. No, soy yo la tonta, le susurro. Estoy agotada y mi cabeza es un caos. Rápidamente, Nam me mira, visiblemente preocupada. Descuida, solo es agotamiento. Trataré de descansar. Ella me acompaña hasta llegar a mi puerta. Si pasa algo, estoy a solo 3 habitaciones. Señala la puerta. Asiento y giro los ojos, abrazándola nuevamente. Te lo digo en serio, Kai no tendrá problemas. Ya sé que no, le digo divertida, observando cómo el joven que llevaba mi equipaje lo deja en la habitación. Probablemente me quede dormida apenas me duche, así que no te preocupes si no contesto el teléfono. No voy a morir. Le aclaro en tono divertido, sintiendo un golpe en mi brazo. No es gracioso, me señala. Dejo a Bombón en el suelo, observando la habitación. Nuestras habitaciones son mejores, se queja haciendo una mueca. Pero ya invité al dueño, así que solo di cosas buenas. Vuelve a señalarme, haciéndome reír. Descansa. En cuanto sale de la habitación, suelto un enorme suspiro, sintiendo la mirada de Bombón sobre mí, quien parece incluso más agotado que yo. Tomo una de mis maletas y saco de esta un cambio de ropa junto con el juguete favorito de mi mascota, quien se emociona apenas lo toma en su boca, corriendo por el lugar. Enciendo la televisión solo para que el lugar no se sienta tan silencioso y comienzo a quitarme la ropa, dirigiéndome al baño. Podía escuchar la voz de la persona que hablaba a través de la pantalla mientras entro en la ducha, cerrando los ojos al sentir el agua tibia caer sobre mi cuerpo. Regresó con su título intacto después de la pelea en Los Ángeles.
Comienzo a masajear mi cabeza, relajándome. Su representante declaró que esta victoria ya estaba asegurada desde antes de dar inicio a la pelea. Paso la pequeña pasta de jabón por mi cuerpo, masajeando un poco mis hombros debido a la tensión en estos. Recordemos que Verónica Parker no tuvo ni siquiera oportunidad alguna de llegar al segundo round, pues nuestra querida Manos de Acero la noqueó solo un segundo antes de sonar la campana. Termino de quitar el shampoo de mi cabello, manteniendo mi rostro bajo el agua por unos minutos. Su avión aterrizará mañana por la mañana y dará inicio a su merecido descanso, tomando unas pequeñas vacaciones de sus peleas, las cuales aún son un secreto para todos nosotros. Continuamos con la programación habitual. Cierro la ducha, tomando la toalla para sujetarla en mi cuerpo y caminando hasta la habitación. Seco mi cabello un poco mientras observo a Bombón, quien me mira fijamente casi sin parpadear. Sonrío al ver su carita tierna, observando su lengua fuera de su boca. Palmeo la cama para indicarle que suba, y él capta mi orden, llegando a mí. Este es el inicio, Bombón, le hablo con ternura. Hoy estaremos en Londres, mañana tal vez en América. Menciono con anhelo, planteándome aquella idea a futuro, deseando que la marca de mi padre llegue muy lejos. El cachorro me mira con amor, lamiendo mi mano. Me acuesto en la cama y cierro los ojos por un instante, visualizando mi futuro. Este viaje no solo daría inicio a la continuación de mis hoteles, los cuales había dejado de lado luego de la enorme depresión que me invadió. También sería un inicio para mi nuevo proyecto, uno en el que llevaba trabajando desde hace poco tiempo, pero que, sin duda, sería un éxito. Una galería de arte,